La música religiosa y la teología. ¿Por qué este tema? Porque muchas veces algunos piensan que una cosa es la música religiosa y otra cosa son las doctrinas, las enseñanzas teológicas o la teología. Y mi propósito es mostrar que hay una relación estrecha entre ambas cosas. Nuestras creencias religiosas determinan nuestra conducta. La teología entonces influye sobre la manera de vivir y la manera de adorar a Dios. Y en base a las diferencias que hay entre distintas doctrinas, vamos a ver cómo esas diferencias influyen sobre la música, especialmente la música religiosa. Hay tres doctrinas importantes en este sentido. La doctrina de Dios, o podríamos llamarla propiamente teología, la doctrina de la salvación, llamada soteriología, y la doctrina de la iglesia, o eclesiología. La manera de entender estas tres doctrinas está interrelacionada y influye sobre la manera en que vamos a enfocar nuestra vida, entre otras cosas, la música religiosa. Y según las diferencias que hay en este tipo de enfoques, podemos distinguir claramente tres épocas en la historia de la música religiosa. Por ponerles un nombre simplificado, Edad Media podría ser desde fin de la patrística y la Edad Media. En segundo lugar, la Reforma Protestante y el cristianismo contemporáneo. Más que épocas, podríamos decir también que son paradigmas diferentes, son modelos diferentes de acercarse a estas doctrinas y por lo tanto a la música religiosa. Veamos el primer grupo, o la primera época, la Edad Media. ¿Qué se enseñaba en cuanto a la doctrina de Dios? Se enfatizaba la trascendencia de Dios. Es decir, que Dios está totalmente alejado de nosotros los seres humanos. Como Dios está alejado, se lo ve también como un juez duro, un juez muy exigente, que produce miedo en el ser humano. El arte de esa época revela este concepto de Dios. Por ejemplo, la arquitectura refleja ese concepto con las enormes catedrales cuyos techos elevadísimos hacen que cuando uno entra en esos edificios se siente pequeñísimo y siente que Dios está allá muy lejos, muy arriba, muy elevado. Énfasis en la trascendencia de Dios. Eso tiene consecuencias en la doctrina de la salvación. Como Dios está tan lejos, casi diríamos inaccesible, son necesarios intermediarios. Los santos, la Virgen, una serie de intermediarios para poder permitir que el hombre finalmente, de alguna manera, llegue hasta Dios. Además, como es un juez muy duro, implacable, hace falta hacer penitencias, buenas obras, hacer méritos para salvarse. ¿Y qué en cuanto a la doctrina de la Iglesia? Ya desde la patrística surge una drástica separación entre clérigos y laicos y además el culto se hace solamente en latín, lo cual produce una mayor separación entre los miembros laicos de la Iglesia y el clero. Todo esto, la doctrina de Dios, de la salvación y de la Iglesia, que como se comprendía en la Edad Media, tiene consecuencias en cuanto a la música. Una de las consecuencias es que se prohibió el canto congregacional. Como los clérigos realmente son la Iglesia, los miembros laicos son casi, diríamos, miembros de segunda categoría en esa concepción, entonces son solo los clérigos los que podían cantar.
Además, se prohibió el uso de instrumentos musicales en la iglesia. Y surge el así llamado canto gregoriano, que tiene una serie de características. Es monódico, es unísono, es a capela, obviamente, porque no podía haber acompañamiento de instrumentos musicales. Casi no tiene nada de ritmo, es un ritmo totalmente libre porque está subordinado a la letra. En otras palabras, el texto que se va a ir cantando es el que va a determinar el ritmo de la música. Es liano porque solamente tiene pequeños intervalos en su melodía. Puede ser silábico cuando a cada sílaba corresponde una nota, neumático cuando a una sílaba corresponden varias notas, o melismático cuando a una sílaba corresponden muchas notas. Obviamente la letra en latín y el autor era anónimo. El canto gregoriano, si queremos describirlo globalmente, podemos decir que es un tipo de música que evita las emociones, es una música fría, es una música más bien abstracta y orientada hacia la razón. Yo creo que la mayoría de ustedes tiene una idea de qué es el canto gregoriano, pero para refrescar la memoria, simplemente un breve ejemplo de cómo se escucha el canto gregoriano. Ustedes notan que es esa música solemne, profundamente reverente, que resuena, el eco se escucha en las bóvedas de las grandes iglesias y catedrales, inspirando ese sentimiento de profunda reverencia frente a ese Dios tan trascendente. Pasemos al segundo período, o época o paradigma, la Reforma Protestante. Y aquí hay cambios en todas estas doctrinas. La doctrina de Dios. Ahora se ve a Dios cercano al ser humano. No hacen falta intermediarios, por lo tanto, ni siquiera los santos ni la Virgen, porque cada creyente tiene acceso directo a Dios. Además, Martín Lutero tradujo la Biblia al idioma del pueblo. Por primera vez, los miembros de la Iglesia tuvieron acceso a la lectura de la palabra de Dios. Todo esto también va acompañado de una nueva comprensión de cómo obtenemos la salvación. Somos salvos por la fe en Cristo, sin necesidad de penitencias ni hacer obras para ganar la salvación. Tampoco necesitamos la mediación de los santos o de la Virgen. Esto no significa que no haya buenas obras, pero las buenas obras no son la causa de la salvación, sino el resultado de la salvación. Y hay un mundo de diferencia entre que sean la causa de la salvación o que sean el resultado de la salvación. La doctrina de la Iglesia enseña que todos los creyentes somos iguales ante Dios. Se toma el concepto bíblico del sacerdocio de todos los creyentes. Y todo esto tiene una influencia muy grande en la música religiosa. Aquí el coral luterano reemplaza al canto gregoriano. Se dice que Lutero ganó más conversos hacia la causa de la Reforma con su música que con sus sermones y sus escritos, porque Lutero, además de un gran teólogo, era un músico. ¿Cómo era la música aquí con el canto gregoriano? Toda la congregación canta. También ahora se deja el latín y toda la congregación canta de tal manera que lo puede comprender en el idioma del pueblo.
se permite el uso de instrumentos musicales que paulatinamente van incorporándose a la música religiosa. Y además, lentamente también va incorporándose la polifonía, cosa que no existía en el canto gregoriano. Es una música que expresa emociones, aunque sin extremismos. Es una música solemne y reverente, pero que al mismo tiempo expresa el amor a Dios y el gozo por la salvación. La partitura que ustedes ven en esta diapositiva es el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, escrito por Martín Lutero. Y pensando en un ejemplo musical que represente este segundo momento en la historia respecto de la teología y la música, me parece que ese himno es emblemático y muy bien puede representar lo que es ahora el nuevo tipo de música religiosa con esta comprensión teológica. Lo que elegí es una versión grabada hace casi 3 años, cuando se cumplieron los 500 años de la Reforma. Es el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, donde toda la congregación canta, justamente porque ahora eso es una de las grandes innovaciones que Lutero introdujo como resultado de la teología. Y quiero insistir en eso, todo viene como resultado de la teología. Pasamos al tercer momento de este repaso histórico de estos 3 paradigmas de cómo se relaciona la teología con la música religiosa, la música cristiana. Y nos referimos al cristianismo contemporáneo. Veremos otra vez las 3 doctrinas, doctrina de Dios, doctrina de la salvación y doctrina de la Iglesia. Y ustedes van a ver otra vez cómo hay una relación en la manera de comprender estas 3 doctrinas en este paradigma. Doctrina de Dios. Hoy en día se minimiza la diferencia esencial entre el Creador y la criatura. Para muchos cristianos, Dios es como un amigo más, al mismo nivel del ser humano. Hay un énfasis en la experiencia personal subjetiva y se perdió el sentido de profunda reverencia hacia Dios que había en épocas pasadas. Dios es casi como un viejo padre bueno e inofensivo a quien podemos manipular como queremos. Dios es como un abuelito al que puedes recurrir para pedirle favores y después ignorarlo cuando te convenga. Porque Dios es permisivo, no nos pide nada difícil, Él es tan bueno. No nos pide ninguna renuncia al yo, sino que nos deja hacer lo que cada uno quiera con su vida. Ese concepto de Dios tiene consecuencias profundas en la manera de entender cómo somos salvos. El cristianismo contemporáneo, en muchos casos, enseña un evangelio centrado en uno mismo y no en Dios.
porque lo más importante son las necesidades de cada individuo y cómo se pueden satisfacer sus necesidades, cómo el Evangelio le puede servir a él para satisfacer sus necesidades. Es un Evangelio que atrae a miles, pero que lamentablemente no transforma a nadie. Y es el Evangelio de la así llamada gracia barata. ¿Qué significa eso? Tú puedes pecar porque Dios te ama tanto que siempre te perdonará. Ahora, quiero que me entiendan bien. Es verdad que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando, con arrepentimiento sincero, nosotros acudimos a Él después de haber pecado. Pero eso no significa que tenemos permiso para seguir pecando a gusto y paladar. Total, Dios nos va a perdonar de cualquier manera. Porque si pensamos así, en realidad estamos mostrando que no hemos entendido de ninguna manera lo que significó y significa para Dios darnos el perdón, y ese perdón para nosotros no tiene ningún valor. Juntamente con esto, se racionaliza y se minimiza el pecado. Y en forma coordinada con esta manera de entender a Dios y la salvación, también está la comprensión de la Iglesia. Hay un marcado individualismo, es decir, cada creyente tiene su propia manera de entender el Evangelio, muchísimo más marcadamente que en otras épocas, y eso se manifiesta también a nivel local en el congregacionalismo, donde un grupo de creyentes deciden que ellos van a actuar como a ellos les parece y no de acuerdo a lo que la Iglesia en general, la Iglesia en todo el mundo enseña. Esto significa también una religión a la carta, donde cada uno elige la manera de vivir la religión que más le guste o que se adapte más a sus necesidades particulares. Los cultos en la Iglesia son antropocéntricos, la predicación es mayormente humanística, y todo esto tiene consecuencias en la música. Como Dios ha descendido al nivel de ser un compañero más, un amigo más, eso lo ha bajado a nuestro nivel para muchos cristianos, entonces Dios no va a tener ningún problema de que en la música religiosa, en la música en la iglesia, se utilicen los estilos populares de la música secular que se escuchan durante la semana, presuponiendo que la música es neutra espiritualmente. Esta presuposición es fundamental en este tercer paradigma. Esta creencia de que la música en realidad no es ni buena ni mala, espiritualmente, ni moralmente, sino que simplemente es cuestión de gustos. Y otra característica de la música en mucho del cristianismo contemporáneo es que, como la música es neutra, lo único cristiano es la letra. La parte musical puede ser cualquier tipo de música secular. Es una música en la que se destaca el ritmo, lo kinésico, es una música sentimental, a veces una música intimista, es emotiva, muchas veces es sensual y frecuentemente busca producir excitación y éxtasis. Entonces surgen los grandes cantantes religiosos, de música religiosa, que en realidad son grandes estrellas musicales que organizan grandes shows en los que el centro es el artista. Dios muy lejos de ser el centro en todos esos shows. En la iglesia se imitan los espectáculos con actuación mediática. Y tuve bastantes dificultades para elegir porque hay tanto dentro de lo que es la música religiosa contemporánea.
Pero elegí un ejemplo que trata de mostrarles un poco de las características que les he expresado en cuanto a cómo es la música para la mayoría del cristianismo contemporáneo. Teach it to you this morning. Let's sing. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Creo que alcanza como para que ustedes tengan una idea de a qué nos referimos con esa incorporación de estilos musicales populares dentro de la música de la iglesia. De paso, no sé si alcanzaron a captar, estaba en inglés, pero al principio decía, les voy a enseñar esta mañana. Este era un culto, un domingo de mañana. Después de haber visto estos tres paradigmas de la relación entre la teología y la música religiosa, queremos ver qué enseña la Biblia para ver cuál de estos tres es el que más se acerca a lo que dice la Biblia y cuál es el que nosotros tenemos que seguir como cristianos que decimos ser fieles a la Biblia. Comenzamos con la doctrina de Dios. Y aquí es útil recordar lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y me detengo aquí un instante para preguntarles qué aspecto de Dios está destacando esta primera parte del versículo. De los aspectos que hemos visto en los tres modelos anteriores, cuando dice el alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad, eso nos hace recordar a el Dios trascendente, el Dios que está allá arriba. Pero fíjense cómo sigue el versículo. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De manera que la Biblia nos muestra un equilibrio precioso, como en todas las cosas. Por un lado, Dios es trascendente, está allá arriba, merece toda nuestra reverencia, nuestro respeto, pero al mismo tiempo, Dios está muy cerca de nosotros. Ahora, ¿en qué condición Dios está cerca de nosotros? Cuando yo me dedico a divertirme mundanamente, no, dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí es cuando Dios está muy cerca del pecador arrepentido que quiere que el Señor lo transforme, quiere que el Señor lo perdone y lo transforme para elevarlo a la santidad de Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia en cuanto a Dios? El primer mensaje angélico de Apocalipsis 14 comienza diciendo, temed a Dios.
Y recordemos que esto no significa que tenemos que tenerle miedo a Dios en el sentido de salir corriendo, sino de tener una profunda reverencia y respeto hacia Dios. Cuando los grandes personajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se encontraban en la presencia de Dios, ellos caían de rodillas ante Dios, humillados en ese profundo temor reverente hacia Dios. Pero al mismo tiempo, noten lo que dice el Salmo 25, el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. De manera que cuando la Biblia nos dice que tenemos que temer a Dios, eso no significa que no podemos tener comunión íntima con Él. El Señor quiere tener comunión íntima con nosotros si es que le tememos. En otras palabras, temer a Dios es una condición que abre el camino para que Dios entonces pueda venir y tener una comunión íntima con nosotros. ¿Notan ustedes cómo está el concepto de Dios trascendente, elevado, pero al mismo tiempo muy cercano a nosotros? Y si recuerdan lo que hemos visto, el primer paradigma enfatizaba mucho el aspecto del Dios trascendente, pero se olvidaba del Dios cercano. Y el tercer paradigma enfatizaba el Dios muy cercano, pero se olvidaba del Dios trascendente. La Biblia tiene las dos cosas en equilibrio, en armonía, combinadas maravillosamente. Y esa es la única manera de acercarse a Dios con toda propiedad, tal como la Biblia nos enseña. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la salvación? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No necesito hacer penitencias, flagelarme, martirizarme para ganar la salvación. Cristo pagó por mis pecados, por mi salvación en la cruz. Él dio su vida de tal manera que ya está todo pagado. No puedo agregar ni un centavo. Por más que yo viva toda la vida flagelándome, eso no agrega ni un centavo, ni un mérito, ni un granito a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Pero eso no significa que entonces yo puedo vivir revolcándome en el pecado como se me dé la gana. Porque sigue diciendo el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Noten que las buenas obras vienen después como resultado de que hemos sido salvados por la gracia. Y esas buenas obras Dios ya las preparó de antemano. En su plan, Él ya pensó que quiere que hagamos esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Y qué en cuanto a la doctrina de la Iglesia? Hay una separación marcada entre dos estatus dentro de la Iglesia, hay castas dentro de la Iglesia como había en la Edad Media. No, la Biblia nos dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Todos nosotros, los miembros de la Iglesia, somos un real sacerdocio. Pero al mismo tiempo nos dice que no somos creyentes individuales que cada uno vive el cristianismo como quiere, sino que somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Cristo tiene un solo cuerpo, Él es la única cabeza, de tal manera que no hay lugar para el congregacionalismo, para el individualismo. Y todo eso para que cumplamos una misión, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente, qué extraordinario cómo la Biblia combina todo en un equilibrio fantástico. Y todo esto también tiene consecuencias muy importantes en cuanto a cómo debe ser la música si queremos hacerla de acuerdo a las doctrinas y la enseñanza de la Biblia. Para empezar,
la música tiene que estar centrada en Dios. Y hay muchos textos que nos hablan de esto, elegí solo algunos. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Es una música dirigida a Dios, que tiene en cuenta su santidad. En otras palabras, Dios no es un viejito bonachón que nos deja hacer a cada uno de nosotros lo que queramos, sino que Él es santo, y para poder acercarnos al Dios santo necesitamos confesarle nuestros pecados y entregarle nuestras vidas para que Él, habitando en nosotros, vaya produciendo ese proceso de la santificación paulatina a lo largo de toda nuestra vida. En Hebreos 12:28 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y el salmista nos dice, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es digno de ser temido. Esa música centrada en Dios también significa que debe ser alegre, porque el salmista nos dice, cantad alegres a Dios. Además nos dice, cantad con inteligencia. No es una música de desbordes emocionales, si bien las emociones están presentes porque la alegría es una emoción, por supuesto, pero también está la inteligencia. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con la inteligencia. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, dice el apóstol en Colosenses 3:16. Y esta música es la que realmente nos eleva a Dios, pero sobre todo la que agrada a Dios y la que debemos usar como música religiosa y en la iglesia. Y les puse para terminar un ejemplo de música que sigue Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios.
Así terminamos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder utilizar la música religiosa que realmente le agrada a Él y que nos eleva verdaderamente a Él.